pasó una cosa de lo más divertida que me vino a contar un compadre al que quiero yo muchísimo, que es David Dorantes, que es un periodista mexicano que vive en Estados Unidos, cuya misión el día que yo ponga los pies en Nueva Orleans es presentarme a Tubaskini, ese grupo de jazz del que soy fan desesperado. Pero fíjense nomás lo que pasó. Esto es genial. En el show de Jim Baker, Jim Baker es una especie de... es un telepredicador que fue convicto, ya lo metieron a la cárcel por fraude. Estaba con su esposa Tammy Baker y los dos les estafaron una enorme cantidad de dinero a un montón de personas con sus creencias, con sus prédicas y su venta de basura, porque venden basura estos todos. Pero cuando salió de la cárcel se volvió a casar y ahora con Lori Baker, ya no Tammy, sino con Lori, tiene el Jim Baker Show. Una hora de televisión que no sé en dónde la saca. Lo saca, creo que es un streaming, pero ni siquiera es por YouTube, porque obviamente hay que cascar. Pero vino esta señora es fantástica. Esta señora estuvo contando que un día estaba ella en la cama junto a su marido y del otro lado de la cama se apareció un doble de su marido que quería tener sexo con ella. Imagínense ustedes, del marido roncaba. Y entonces el ser misterioso esperaba que ella no se diera cuenta que tenía al marido del otro lado y aceptara jugar a la casita con este ser que ella impugnó seriamente hasta que demostró que era un reptil porque le arrancó la cara y le dijo que Jesús la protegía. Y además dentro de la cara había una serie de criaturas horrorosas. Esto es como un cuento de Lovecraft que se contó esta mujer. Y los que la estaban viendo, los del programa de Jim Baker, decían, oh, sí, el demonio, sí, ese viene muy seguido a tratarse de acostar con las señoras junto al marido, ellas del otro lado. Es totalmente delirante. No creo que ella se lo crea. Pero aquí viene lo importante. Ella sabe que algunos se lo van a creer. Yo daba cuenta el otro día de que fueron una serie de creyentes en la conspiranoia del QAnon a esperar que John F. Kennedy o John F. Kennedy Jr. o los dos volvieran de entre los muertos en Dallas, donde fue asesinado John F. Kennedy, en la Plaza Daly, es el lugar donde se produjo el asesinato de John F. Kennedy, padre del presidente. John F. Kennedy Jr. murió en 1990, me parece, pilotando su propio avión, al parecer con cierta impericia, que lo hizo responsable de la muerte de él, de su mujer y de algunas otras personas. Bueno, y esas personas siguen allí. Hay 200 o 300 creyentes de QAnon que todavía estaban ayer allí, porque creo que era el aniversario del asesinato de Kennedy, no me acuerdo ahí, tendría que consultar cuándo fue exactamente el día del asesinato, fue en noviembre, claro. Y siguen allí esperando que John F. Kennedy reaparezca. Pero cuidado, John F. Kennedy era un demócrata. Y sin embargo ellos creen que John F. Kennedy, al revivir de entre los muertos, va a devolverle la presidencia a Donald Trump. La gente puede creer lo que sea, incluso lo que dice esta señora. La gente puede contar y creer historias muy bien contadas y es absolutamente delirante. Entonces este caso me llamó mucho la atención por eso, porque por esta mujer, ¿qué cara se necesita para contar esa historia y que te diga, no, sí, tú has vencido al diablo, permíteme darte dinero, que finalmente es de lo que se trata?